Hace más de 2700 años, en una ciudad sitiada por el miedo y la desesperanza, un hombre se puso de pie ante un rey tembloroso y pronunció una sola frase que partiría la historia religiosa del mundo en dos. No era un general, ni un filósofo, ni un monarca. Era un profeta llamado Isaías, y sus palabras, grabadas en un pergamino en el hebreo antiguo de Judá, encendieron una controversia que reyes, sacerdotes, teólogos y eruditos de todas las eras han intentado resolver sin jamás alcanzar un consenso absoluto. Esa frase, breve como un relámpago y poderosa como un trueno, fue esta: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Una palabra hebrea, alma, colocada en el centro exacto de esa profecía, se convirtió en el campo de batalla más antiguo y más intenso de la fe occidental. Para millones de judíos devotos, el texto habla de una joven de su tiempo, una señal para un rey en crisis, un cumplimiento terrenal y concreto. Para millones de cristianos, esas mismas palabras apuntan con precisión sobrenatural al nacimiento de Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, concebido de manera sobrenatural por una virgen. Dos tradiciones sagradas, una misma escritura y una distancia teológica que ningún siglo ha logrado cerrar del todo. Lo que está en juego no es solo una cuestión académica de traducción o de gramática hebrea. Lo que está en juego es la identidad misma de Dios, el significado de la promesa divina y la naturaleza de la salvación. Imagina el año 735 a.C. Jerusalén, la ciudad santa del pueblo de Israel, estaba rodeada por ejércitos enemigos que avanzaban desde el norte con una sola intención: borrarla del mapa. El rey Acaz, heredero del trono de David, caminaba entre sus propios muros con el rostro desencajado por el terror, como si el suelo sagrado que pisaba fuera a desmoronarse bajo sus pies en cualquier momento. La amenaza era real y devastadora. El reino del norte, Israel, había formado una alianza militar con el reino arameo de Siria bajo el mando del rey Rezín, y juntos habían decidido marchar contra Judá para deponer al rey Acaz y reemplazarlo con un monarca más afín a sus intereses políticos. Esta coalición, conocida en la historia sagrada como la crisis siro-efraimita, representaba no solo una amenaza militar, sino una amenaza directa a la línea dinástica de la casa de David. La misma línea de la que, según las promesas divinas, habría de nacer el ungido de Israel. En medio de ese caos político y espiritual, Dios envió a su profeta. Isaías, cuyo nombre significa «El Señor salva», recibió una misión específica: salir al encuentro del rey Acaz en el camino del campo del Batanero, cerca del canal de la Alberca de Arriba, un lugar tan preciso que los eruditos bíblicos lo han buscado en los mapas de Jerusalén antigua durante siglos. Acompañado de su hijo Sear Yashub, cuyo nombre era en sí mismo un mensaje profético: un remanente volverá, Isaías se presentó ante el monarca tembloroso con una palabra que no era suya, sino de aquel que gobierna los cielos y la tierra. El mensaje que Dios envió por medio de Isaías era, en esencia, un llamado a la fe en medio del pánico. Las palabras del capítulo 7, versículos y 5 del libro del profeta son casi palpables en su urgencia. Cuídate y estate quieto, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Los enemigos que aterrorizaban a Acaz
eran poderosos en apariencia, pero ante los ojos del Señor eran apenas brasas apagadas, chispas que habían perdido su fuego. Era una declaración soberana. La conspiración fracasaría y Judá permanecería en pie. Pero Acaz no estaba dispuesto a creer fácilmente. El corazón del rey, según el texto sagrado, tembló como tiemblan los árboles del bosque ante el viento. Una imagen poética que el profeta Isaías utilizaba con maestría para retratar el miedo humano en toda su fragilidad. Dios, en un acto de paciencia extraordinaria, extendió una oferta sin precedentes al monarca asustado. Pide para ti una señal del Señor tu Dios. Pídela ya sea en lo profundo del Seol o en lo alto arriba. Era una invitación abierta, generosa y sin límites. Una señal tan grande como el propio cielo o tan profunda como el lugar de los muertos. La respuesta de Acaz fue, a primera vista, aparentemente piadosa, pero en realidad encubría una decisión ya tomada en secreto. «No pediré ni tentaré al Señor», respondió el rey, con palabras que sonaban a devoción, pero que escondían algo muy diferente. Acaz ya había enviado mensajeros a Tiglat-Pileser III, el feroz rey de Asiria, pidiéndole ayuda militar y ofreciéndole los tesoros del templo como pago. En lugar de confiar en la promesa divina, el rey había elegido la diplomacia humana, el oro del santuario y la alianza con una potencia pagana. Era una traición no solo política, sino profundamente espiritual. Fue en ese momento exacto, en esa fractura entre la fe y la incredulidad, cuando el profeta Isaías pronunció las palabras que cambiarían el curso de la historia religiosa de la humanidad. La voz de Dios, a través del profeta, resonó con una mezcla singular de reproche y de promesa. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. La señal que Acaz se había negado a pedir fue dada de todas formas, no como respuesta a la fe del rey, sino como expresión de la soberanía divina que no necesita el permiso humano para actuar. Esta frase, registrada en Isaías 7, versículo 14, es sin duda uno de los versículos más estudiados, más debatidos y más comentados de toda la historia de la literatura sagrada. Para los lectores judíos de aquella época y de siglos posteriores, la señal apuntaba a algo inminente, tangible y contextualmente comprensible. Una joven que daría a luz en breve, cuyo hijo llevaría un nombre que proclamaba la presencia divina en medio del pueblo. El contexto histórico parecía exigir una respuesta inmediata, una señal que tuviera sentido para un rey en crisis, no una promesa diferida por siglos. Sin embargo, algo en esas palabras trascendía el horizonte inmediato. El nombre que el niño llevaría, Emanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros, contenía una carga teológica que excedía los límites de cualquier nacimiento ordinario. A lo largo del libro de Isaías, la presencia de Dios en medio de su pueblo no era un concepto abstracto ni meramente poético. Era la promesa más profunda del pacto divino, el fundamento sobre el que descansaba toda la esperanza de Israel. Un nombre así, colocado en el corazón de una profecía, no podía ser ignorado con facilidad. La crisis política que amenazaba a Judá en aquellos días se resolvió, efectivamente, con la intervención asiria. Los dos reinos que asediaban a Acaz fueron destruidos por las mismas fuerzas que el rey había contratado como salvadores, cumpliendo al pie de la letra la palabra de Isaías. La alianza siro-efraimita fracasó y Judá sobrevivió. Pero Acaz pagó un precio terrible por su falta de fe, pues al invocar la ayuda de Asiria, se convirtió en vasallo de ese imperio brutal,
y el tesoro del templo del Señor fue vaciado para pagar la deuda de su cobardía. Aquí, en este punto de la narrativa, se planta la primera semilla de la controversia que definiría siglos de debate teológico. La profecía de Isaías 7, versículo 14, había dicho algo que parecía cumplirse en el horizonte inmediato, pero que al mismo tiempo apuntaba hacia un horizonte lejano y misterioso. Hablaba Isaías de una joven de su tiempo, de una mujer concreta que daría a luz en los meses siguientes al pronunciamiento de esa palabra, ¿o había en esas sílabas hebreas una profundidad adicional, una segunda capa de significado que esperaba ser revelada en el momento exacto que solo Dios conocía? Esas preguntas no son preguntas modernas ni caprichosas. Son preguntas que los propios sabios de Israel se hicieron desde el momento en que la tinta del pergamino se secó. La historia nos recuerda que las grandes palabras siempre tienen más de un eco. Isaías habló en el siglo VIII a.C., en una ciudad asediada, ante un rey temeroso, en un momento de quiebre histórico y espiritual. Pero la resonancia de esa palabra viajó mucho más allá de los muros de Jerusalén, mucho más allá de la vida del profeta que la pronunció y mucho más allá de la crisis que la convocó. Acompáñanos mientras entramos juntos al corazón de este misterio extraordinario, porque lo que viene a continuación es precisamente donde la controversia se vuelve más profunda, más honesta y más hermosa de contemplar. Antes de adentrarnos en el corazón de este debate extraordinario, si este recorrido por las Escrituras Sagradas te está pareciendo valioso y quieres seguir acompañándonos en este viaje de fe y conocimiento, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y dejar tu me gusta en este video. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido riguroso, respetuoso y profundo para toda la comunidad que ama la palabra. En el corazón de la controversia de Isaías 7, versículo 14, existe una sola palabra hebrea que concentra, como un prisma que refracta la luz, toda la tensión teológica entre dos de las tradiciones religiosas más importantes de la historia humana. Esa palabra es alma, y su significado preciso ha sido objeto de estudio, disputa y reflexión durante más de 2000 años. Para comprender por qué esta palabra importa tanto, necesitamos descender al terreno del idioma hebreo antiguo con la misma reverencia con que uno se acerca a un texto sagrado, sabiendo que cada sílaba fue elegida con intención y que la precisión del lenguaje importa tanto como la grandeza del mensaje. El hebreo bíblico poseía al menos dos palabras distintas para referirse a una mujer joven o a una mujer sin experiencia sexual. La primera, betula, es la palabra que muchos traductores y teólogos consideran la más explícita para referirse a una virgen en el sentido estricto del término, es decir, una mujer que no ha tenido relaciones maritales. La segunda, alma, aparece en el texto de Isaías 7, versículo 14, y su rango semántico es más amplio. Designa a una mujer joven en edad de casarse, una doncella en la plenitud de su juventud, sin que el texto especifique, con total precisión, si esa condición incluye necesariamente la virginidad física como requisito central. Esta distinción, que a oídos modernos podría parecer un detalle académico menor, es en realidad el eje sobre el que gira todo el debate. Los eruditos del judaísmo señalan con consistencia que si el profeta Isaías hubiera querido comunicar inequívocamente el nacimiento sobrenatural de un niño a través de una mujer que nunca había conocido varón, habría utilizado la palabra betula, que era la opción más técnicamente precisa disponible en su idioma. El hecho de que Isaías haya elegido alma sugiere, desde esta perspectiva,
que la señal prometida al rey Acaz era concreta e inmediata. Una joven de la corte o del entorno del profeta que daría a luz en el plazo relativamente corto de tiempo que el mismo texto señala, antes de que el niño pudiera discernir entre el bien y el mal. Sin embargo, la historia de esta palabra no terminó en los pergaminos hebreos del siglo VIII a.C. Aproximadamente en el siglo III a.C., un grupo de eruditos judíos que vivían en Alejandría, Egipto, emprendieron una tarea monumental: traducir las escrituras hebreas al griego, el idioma común del mundo mediterráneo de aquella era. El resultado de ese trabajo fue la Septuaginta, una traducción cuyo nombre evoca la leyenda de los 70 sabios que habrían colaborado en su elaboración. Y fue en esa traducción donde una decisión específica cambiaría para siempre la lectura de Isaías 7, versículo 14, en el mundo occidental. Los traductores de la Septuaginta eligieron verter la palabra hebrea alma al griego utilizando el término parcenos, que en el idioma griego sí significa virgen de manera más explícita y directa, sin la ambigüedad semántica que algunos atribuyen al vocablo hebreo original. Esta elección no fue accidental ni descuidada. Los traductores alejandrinos eran hombres de profunda erudición que conocían ambas lenguas con maestría. Y si eligieron partenos para representar alma, lo hicieron con plena conciencia de lo que esa equivalencia implicaba. Para muchos estudiosos, esta decisión refleja que la comprensión judía antigua de ese pasaje, al menos en ciertos círculos eruditos, sí incluía la dimensión de la virginidad como parte del significado de la señal. Fue precisamente esta versión griega, la Septuaginta, la que los primeros seguidores de Jesús de Nazaret tenían en sus manos cuando comenzaron a reflexionar sobre el significado de su nacimiento. El evangelista Mateo, escribiendo para una audiencia en parte familiarizada con las escrituras judías, citó Isaías 7, versículo 14, de manera directa en el capítulo 1, versículo 23 de su evangelio, utilizando la palabra griega partenos para sustentar su relato del nacimiento virginal de Jesús. Para la comunidad cristiana naciente, la conexión era perfecta y providencial. La señal que Isaías había pronunciado siglos atrás encontraba su cumplimiento definitivo en el nacimiento del que sería llamado Emanuel, Dios con nosotros. La respuesta del judaísmo a esta interpretación ha sido consistente a lo largo de los siglos y merece ser escuchada con genuino respeto. Los rabinos y maestros judíos argumentan que la profecía de Isaías 7, versículo 14, fue dada como señal al rey Acaz en un momento histórico específico, y que, por definición, una señal que tardaría 700 años en cumplirse, no habría servido de ningún consuelo práctico a un monarca aterrorizado por ejércitos que golpeaban sus puertas en ese mismo instante. La lógica contextual es poderosa. El texto mismo del capítulo 7 describe el nacimiento del niño como una señal temporal, ligada al tiempo que tardarían en caer los reinos enemigos. Una señal diferida por siglos no respondería a la urgencia del momento en que fue pronunciada. Lo que descubrimos al sostener ambas perspectivas en la misma mano es algo que los teólogos más reflexivos de ambas tradiciones han reconocido con honestidad. La profecía de Isaías parece tener, al mismo tiempo, un horizonte cercano y un horizonte lejano. Algunos eruditos proponen el concepto de cumplimiento dual o profecía tipológica, que reconoce que un texto sagrado puede tener un primer cumplimiento histórico e inmediato, y un segundo cumplimiento más profundo y definitivo en un momento posterior. Bajo esta lectura, el nacimiento de un niño en tiempos de Isaías habría sido la señal concreta para Acaz, mientras que ese mismo texto
apuntaría, con la precisión de una flecha disparada hacia el futuro, al nacimiento extraordinario que los evangelios describen siglos más tarde. Lo que ninguna de las dos tradiciones puede ignorar es la profundidad extraordinaria del nombre que el profeta colocó en el centro de su palabra, Emanuel. En la teología bíblica del pueblo de Minodatzin, Israel, la presencia de Dios en medio de su pueblo, no era una metáfora ni un adorno literario. Era la promesa más sagrada del pacto, el fundamento de la identidad nacional y espiritual de Israel. Que el niño nacido de la alma, la joven del texto hebreo, llevara ese nombre era en sí mismo una declaración teológica de proporciones cósmicas. Ya fuera que ese nombre apuntara a un niño del tiempo de Isaías o al Mesías esperado por generaciones, lo que Dios estaba comunicando era inconfundible. Él no abandonaba a su pueblo. Él estaba presente. Él actuaba. La palabra alma, pequeña y aparentemente inocente, concentra en sus tres consonantes hebreas toda la distancia y todo el diálogo entre el judaísmo y el cristianismo. Vemos en ella no una falla del texto sagrado, sino una de las señales más elocuentes de su profundidad inexhaustible. Las escrituras que han sostenido civilizaciones enteras, que han dado consuelo a generaciones en la oscuridad y han guiado a naciones a través del desierto de la historia, raramente hablan en un solo registro. Hablan en capas, en ecos, en promesas que se despliegan lentamente a través del tiempo, como flores que esperan la estación exacta para mostrar su hermosura completa. Hay preguntas que no nacen para ser respondidas en un instante, sino para acompañarnos a lo largo de toda una vida de fe. La controversia de Isaías 7, versículo 14, es, sin duda, una de esas preguntas. Durante más de 2000 años, esta profecía ha sido sostenida por dos tradiciones religiosas que veneran las mismas escrituras antiguas, que comparten la misma herencia del pueblo de Israel y que, sin embargo, llegan a conclusiones profundamente distintas sobre lo que esas palabras significan y a quién apuntan. Entender ese camino paralelo no solo enriquece nuestra comprensión de la Biblia, nos revela algo hermoso sobre la naturaleza misma de los textos sagrados y sobre la paciencia de Dios con la humanidad que intenta comprenderlos. El judaísmo rabínico, que emergió con fuerza después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, desarrolló una tradición interpretativa extraordinariamente rigurosa, conocida como el Midrash y el Talmud, en la que los sabios debatían el significado de cada texto sagrado con una profundidad y una precisión que todavía asombra a los estudiosos modernos. En ese contexto, la interpretación de Isaías 7, versículo 14, fue consolidada con claridad. El pasaje habla de una señal histórica dada al rey Acaz. La joven mencionada es una mujer concreta del entorno de Isaías o del palacio real, y el niño que nacería llevaría el nombre Emanuel como expresión poética de la fidelidad de Dios en ese momento específico de la historia de Judá. Para el judaísmo, el Mesías esperado no ha llegado todavía, y ningún texto del Tanaj, la escritura sagrada hebrea, puede ser interpretado legítimamente como referencia a Jesús de Nazaret. La tradición cristiana, por su parte, construyó desde sus primeros siglos una lectura tipológica y profética de las escrituras hebreas que veía en ellas no solo historia sagrada, sino una arquitectura de promesas que apuntaban hacia adelante. Los padres de la Iglesia, de los primeros siglos, figuras como Justino Mártir, en el siglo II después de Cristo, e Ireneo de León, poco después, defendieron con apasionada convicción que Isaías 7, versículo 14, era una de las profecías mesiánicas más claras del Antiguo Testamento.
cumplida punto por punto en el nacimiento de Jesús, tal como lo describen los evangelios de Mateo y Lucas. Para esta tradición, la elección de la palabra partenos en la Septuaginta no era una libertad traductora, sino una inspiración providencial que iluminaba el sentido más profundo del texto hebreo original. Lo que resulta fascinante y profundamente significativo es que el debate entre estas dos tradiciones no nació de la ignorancia mutua, sino del conocimiento íntimo. Los primeros discípulos de Jesús eran judíos que conocían las Escrituras en hebreo y en griego, que habían crecido en la sinagoga escuchando la Torá y los profetas, y que al proclamar que Jesús era el Mesías, no estaban abandonando su herencia, sino reinterpretándola a la luz de lo que habían experimentado. Del mismo modo, los rabinos que rechazaron esa interpretación no lo hicieron por descuido o mala fe, sino porque tenían razones teológicas e históricas poderosas para sostener que el Mesías, esperado por Israel, no podía ser identificado con un hombre que había muerto en una cruz romana, sin haber restaurado el reino de David, ni traído la paz universal prometida por los profetas. Este diálogo de siglos tuvo, lamentablemente, capítulos oscuros que ninguna persona de fe puede ignorar ni minimizar. Durante la Edad Media, la controversia teológica sobre Isaías 7, versículo 14, fue utilizada en algunos contextos como herramienta de confrontación, con debates forzados, en los que comunidades judías eran obligadas a defender sus interpretaciones ante autoridades cristianas en condiciones que distaban mucho de ser un intercambio genuino. Esos episodios dolorosos forman parte del legado histórico de esta controversia, y reconocerlos con honestidad es un acto de justicia hacia las comunidades que sufrieron y un requisito indispensable para cualquier diálogo teológico verdadero en el presente. Sin embargo, la historia también registra momentos de encuentro genuino y de mutuo enriquecimiento. Algunos de los más grandes teólogos cristianos medievales, como Tomás de Aquino, en el siglo XIII después de Cristo, estudiaron con seriedad las interpretaciones rabínicas del texto hebreo y reconocieron la legitimidad de ciertas preguntas que esas lecturas planteaban. En el siglo XX, después de los horrores del Holocausto, el diálogo judeo-cristiano experimentó una transformación profunda, con iniciativas institucionales y teológicas que buscaron construir puentes de comprensión mutua sin borrar las diferencias reales que separan a ambas tradiciones. El Concilio Vaticano II, celebrado en los años 60 del siglo XX, marcó un hito en ese proceso al reconocer los lazos espirituales que unen al cristianismo con el judaísmo y al rechazar explícitamente cualquier forma de culpabilización colectiva del pueblo judío. Hoy, los eruditos de ambas tradiciones abordan Isaías 7, versículo 14, con herramientas académicas compartidas: la filología hebrea, la arqueología bíblica, el análisis del contexto histórico del Oriente Próximo Antiguo y la comparación con otros textos de la literatura del Cercano Oriente. Y lo que descubrimos en ese terreno común es que el texto sagrado no se empobrece al ser examinado con rigor. Al contrario, cada capa de análisis revela nuevas dimensiones de su extraordinaria complejidad. La profecía de Isaías 7, versículo 14, es más rica, más provocadora y más misteriosa cuanto más de cerca se la examina, como ocurre con todas las grandes palabras que el tiempo no ha conseguido agotar. Para el creyente cristiano, la lección que emerge de esta controversia es una invitación a la humildad intelectual y a la gratitud. La fe en el nacimiento virginal de Jesús no depende únicamente de la traducción de una sola palabra hebrea. Descansa sobre el
testimonio convergente de los evangelios, sobre la experiencia de la resurrección que transformó a los primeros discípulos, y sobre 2000 años de tradición viva. Pero reconocer la complejidad del texto hebreo original, escuchar con respeto la interpretación judía y entender el contexto histórico en que fue pronunciada la profecía, no debilita esa fe, sino que la hace más honesta, más madura y más capaz de dialogar con el mundo. Para el creyente judío, la lección es igualmente poderosa y enraizada en la misma escritura. La profecía de Isaías 7, versículo 14, recuerda que el Dios de Israel es un Dios que actúa en la historia, que responde a la crisis de su pueblo incluso cuando sus reyes fallan, y que sus promesas no caducan aunque los siglos pasen. El nombre Emanuel no es solo una nota al pie de la historia del rey Acaz. Es una declaración permanente sobre el carácter de Dios. Una afirmación que atraviesa el tiempo y que cada generación del pueblo de Israel ha sostenido en medio del exilio, la persecución y la esperanza renovada. Lo que entendemos al final de este recorrido extraordinario es que Isaías 7, versículo 14, es polémica precisamente porque es profunda. Los textos superficiales no generan siglos de debate apasionado. Los textos que tocan el núcleo de lo que los seres humanos creen sobre Dios, sobre la historia y sobre la salvación, son los que convocan generaciones enteras de mentes brillantes y corazones fervientes a una conversación que no termina. Esa conversación, con toda su tensión y toda su belleza, es en sí misma un testimonio de algo que ambas tradiciones comparten: la convicción de que las palabras del profeta Isaías no fueron pronunciadas al viento, sino que llevan en su interior una verdad que vale la pena buscar, custodiar y transmitir. Y mientras esa búsqueda continúe, la promesa del nombre Emanuel permanece viva: Dios con nosotros, hoy y siempre.